Bueno, continuando con nuestro libro de Asesinato en el campo de golf de Agatha Christie, vamos a continuar y con el capítulo número 21. Hércules Poirot en el caso. Con voz mesurada, Poirot comenzó su exposición. ¿Te parece extraño, mon ami, que un hombre planee su propia muerte? Tan extraño que prefieres rechazar la verdad como fantástica y volver a una historia que en realidad es 10 veces más imposible. Sí, Monsieur Renault planeó su propia muerte, pero hay un detalle que quizás se te escapa. No pretendía morir. Sacudí la cabeza desconcertado, pero no. Eso es todo muy simple en realidad, dijo Poirot amablemente. Para el crimen que Monsieur Renault propuso, no es necesario un asesino, como te dije, pero sí un cuerpo. Reconstruyamos, viendo los eventos esta vez desde un ángulo diferente. Georges Cognac huye de la justicia hacia Canadá. Ahí, bajo un nombre falso, se casa y finalmente adquiere una gran fortuna en Sudamérica, pero siente nostalgia por su país. Han pasado 20 años. Su apariencia ha cambiado considerablemente, además de ser un hombre tan eminente que es poco probable que alguien lo relacione con un fugitivo de la justicia de hace muchos años. Considera que es bastante seguro regresar. Establece su residencia en Inglaterra, pero planea pasar los veranos en Francia y la mala fortuna o esa justicia oscura que moldea los destinos de los hombres y no les permite evadir las consecuencias de sus actos lo lleva a Merlinville. Ahí, en toda Francia, está la única persona capaz de reconocerlo. Es, por supuesto, una mina de oro para Madame d'Abreuil, y una mina de oro de la que no tarda en aprovecharse. Él está indefenso, completamente en su poder, y ella lo sangra sin piedad. Y entonces ocurre lo inevitable. Jacques Renault se enamora de la hermosa chica que ve casi a diario y desea casarse con ella. Eso despierta a su padre. A toda costa evitará que su hijo se case con la hija de esta mujer malvada. Jacques Renault no sabe nada del pasado de su padre, pero Madame Renault lo sabe todo. Es una mujer de gran fuerza de carácter y apasionadamente devota de su esposo. Ellos toman consejo juntos. Renault ve solo una forma de escapar: la muerte. De aparentar morir, escapando en realidad a otro país donde comenzará de nuevo bajo un nombre falso y donde Madame Renault, después de interpretar el papel de viuda por un tiempo, puede unirse a él. Es esencial que ella tenga control del dinero, así que cambia su testamento. Como planeaban manejar el asunto del cuerpo originalmente, no lo sé, posiblemente con un esqueleto de estudiante de arte y un incendio, o algo por el estilo. Pero mucho antes de que sus planes maduren, ocurre un evento que les facilita las cosas. Un vagabundo rudo, violento y abusivo encuentra su camino hacia el jardín. Hay una pelea. Renault intenta echarlo y de repente el vagabundo, un epiléptico, cae en un ataque. Está muerto.
Renault llama a su esposa. Juntos lo arrastran al cobertizo. Como sabemos que el evento ocurrió justo afuera y se dan cuenta de la maravillosa oportunidad que se les ha presentado. El hombre no se parece a Renault, pero es de mediana edad, de un tipo francés común. Eso es suficiente. Me imagino que se sentaron en el banco de allá, fuera del alcance del oído de la casa, discutiendo el asunto. Su plan se hizo rápidamente. La identificación debe depender únicamente del testimonio de Madame Renault. Charles Renault y el chofer, que había estado con su amo 2 años, deben ser sacados del camino. Es poco probable que las sirvientas francesas se acerquen al cuerpo y en cualquier caso, Renault planea tomar medidas para engañar a cualquiera que no aprecie los detalles. Master es enviado lejos. Se envió un telegrama a Jack seleccionando Buenos Aires para dar credibilidad a la historia de que Renault había decidido ir ahí. Habiendo oído hablar de mí como un detective anciano y bastante oscuro, escribió su súplica de ayuda, sabiendo que cuando yo llegara, la producción de la carta tendría un profundo efecto en el juez de instrucción, lo cual por supuesto sucedió. Vistieron el cuerpo del vagabundo con un traje de Renault y dejaron su abrigo y pantalones harapientos junto a la puerta del cobertizo, sin atreverse a llevarlos a la casa. Y luego, para dar credibilidad a la historia que Madame Renault iba a contar, clavaron la daga del avión en su corazón. Esa noche, Renault primero amarrará y amordazará a su esposa, y luego, tomando una pala, cavará una tumba en ese terreno particular donde sabe que se hará un, ¿cómo lo llamas?, búnker. Es esencial que el cuerpo sea encontrado. Madame d'Abreuil no debe tener sospechas. Por otro lado, si pasa un poco de tiempo, cualquier peligro sobre la identidad se reducirá enormemente. Luego Renault se pondrá los harapos del vagabundo y se arrastrará hasta la estación, donde partirá, sin ser notado, en el 3 de las 12:10. Como se supondrá que el crimen ocurrió 2 horas después, ninguna sospecha podrá recaer sobre él. Ahora ves su molestia por la inoportuna visita de la chica, Bella. Cada momento de retraso es fatal para sus planes. Sin embargo, se deshace de ella lo más rápido que puede. Luego, a trabajar. Deja la puerta principal ligeramente abierta para crear la impresión de que los asesinos salieron por ahí. Amarra y amordaza a Madame Renault, corrigiendo su error de hace 22 años, cuando la holgura de las ataduras hizo recaer las sospechas sobre su cómplice, pero dejándola preparada con esencialmente la misma historia que había inventado antes, demostrando el rechazo inconsciente de la mente a la originalidad. La noche es fría y se pone un abrigo sobre su ropa interior con la intención de arrojar a la tumba con el hombre muerto. Sale por la ventana, alisando cuidadosamente el lecho de flores, proporcionando así la evidencia más positiva contra sí mismo. Sale hacia el solitario campo de golf y cava, y luego, dijo Poirot gravemente, la justicia que ha eludido tanto tiempo lo alcanza.
Una mano desconocida lo apuñala por la espalda. Ahora, Hastings, ¿entiendes lo que quiero decir cuando hablo de dos crímenes? El primer crimen, el crimen que Monsieur Renault, en su arrogancia, nos pidió que investigáramos, está resuelto. Pero detrás de él hay un enigma más profundo, y resolverlo sería difícil, ya que el criminal, en su sabiduría, se ha contentado con aprovechar los dispositivos preparados por Renault. Ha sido un misterio particularmente desconcertante y confuso de resolver. Eres maravilloso, Poirot, dije, con admiración. Absolutamente maravilloso. Nadie en el mundo excepto tú lo habría logrado. Creo que mis elogios lo complacieron. Por una vez en su vida pareció casi avergonzado. Ese pobre Giraud, dijo por hoy, intentando sin éxito parecer modesto, sin duda no es solo estupidez. Ha tenido la mala suerte una o dos veces. Ese cabello oscuro enrollado alrededor de la daga, por ejemplo, para decirlo suavemente, fue engañoso. Para ser sincero, Poirot, dije lentamente, incluso ahora no veo del todo de quién era el cabello. De Madame Renault, por supuesto. Ahí es donde entró la mala suerte. Su cabello, originalmente oscuro, está casi completamente plateado. Podría haber sido fácilmente un cabello gris, y entonces, de ninguna manera, Girard podría haberse convencido de que provenía de la cabeza de Jacques Renault. Pero todo es parte del mismo patrón. Siempre hay que torcer los hechos para que encajen en la teoría. Sin duda, cuando Madame Renault se recupere, habrá la posibilidad de que su hijo sea acusado del asesinato. Nunca se le ocurrió. ¿Cómo podría, cuando creía que estaba a salvo en el mar a bordo del Ansora? Viola una femé, Hastings. Qué fuerza, qué autocontrol. Solo cometió un error. En su regreso inesperado, no importa ahora. Y nadie lo notó. Nadie se dio cuenta del significado de esas palabras. Qué papel tan terrible ha tenido que desempeñar. Pobre mujer. Imagina el shock cuando va a identificar el cuerpo y en lugar de lo que espera, ve la forma sin vida de su esposo que creía a kilómetros de distancia. No es extrañar que se desmayara, pero desde entonces, a pesar de su dolor y desesperación, que resueltamente ha desempeñado su papel, y cómo debe atormentarle la angustia. No puede decir una palabra para ponernos en la pista de los verdaderos asesinos. Por el bien de su hijo, nadie debe saber que Paul Renault era Georges Cognac, el criminal. El golpe final y más amargo, ha admitido públicamente que Madame d'Abreuil era la amante de su esposo, porque un indicio de chantaje podría ser fatal para su secreto, que hábilmente manejó al juez de instrucción cuando le preguntó si había algún misterio en la vida pasada de su esposo. Nada tan romántico, estoy segura, monsieur. Fue perfecto el tono indulgente, el toque de burla triste. De inmediato, Monsieur Jautet se sintió tonto y melodramático. Sí, es una gran mujer. Si amó a un criminal, lo amó como una reina. Poirot se perdió
en la contemplación. Una cosa más, Poirot, ¿qué hay del trozo de tubería de plomo? ¿No lo ves? Para desfigurar el rostro de la víctima y que fuera irreconocible. Fue eso lo que primero me puso en la pista correcta. Y ese imbécil de Giraud, revoloteando por todas partes, buscando colillas de cigarrillos. ¿No te dije que una pista de 2 pies de largo era tan buena como una de 2 pulgadas? ¿Ves, Hastings? Ahora debemos comenzar de nuevo. ¿Quién mató a Monsieur Renault? Alguien que estuvo cerca de la villa justo antes de las 12 de esa noche. Alguien que se beneficiaría con su muerte. La descripción encaja demasiado bien con Jacques Renault. El crimen no necesitó ser premeditado. Y luego la daga. Me sobresalté. No me había dado cuenta de ese punto. Por supuesto, dije, la daga de Madame Renault fue la segunda que encontramos en el vagabundo. Había 2 entonces, ciertamente, y como eran duplicados, es lógico que Jacques Renault fuera el dueño, pero eso no me preocuparía tanto. De hecho, tenía una pequeña idea al respecto. No, la peor acusación contra él es nuevamente psicológica. La herencia, mon ami, la herencia, de tal palo, tal astilla. Jacques Renault, cuando todo está dicho y hecho, es el hijo de Georges Connu. Su tono era grave y serio y me impresionó a mi pesar. ¿Cuál es esa pequeña idea que mencionaste hace un momento?, pregunté. Como respuesta, Poirot consultó su reloj de bolsillo y luego preguntó: ¿a qué hora sale el barco de la tarde de Calais? Alrededor de las 5, creo. Eso estará muy bien. Justo tenemos tiempo. ¿Vas a Inglaterra? Sí, amigo mío. ¿Por qué? Para encontrar a un posible testigo. ¿Quién? Con una sonrisa bastante peculiar en su rostro, Poirot respondió: Miss Bella Dubin. Pero, ¿cómo la encontrarás? ¿Qué sabes de ella? No sé nada de ella, pero puedo adivinar bastante. Podemos dar por sentado que su nombre es Bella Dubin. Y como ese nombre le resulta vagamente familiar a Monsieur Stoner, aunque evidentemente no en conexión con la familia Renault, es probable que sea actriz. Jacques Renault era un joven con mucho dinero y 20 años de edad. El teatro seguramente fue el hogar de su primer amor. También coincide con el intento de Monsieur Renault de apaciguarla con un cheque. Creo que la encontraré sin problemas, especialmente con la ayuda de esto. Y sacó la fotografía que había visto tomar del cajón de Jacques Renault. Con amor, Bella. Está garabateando en la esquina, pero no era eso lo que mantenía mis ojos fascinados. El parecido no era de primera calidad, pero a pesar de eso, era inconfundible para mí. Sentí un frío hundimiento, como si me hubiera ocurrido una calamidad indescriptible. Era el rostro de Cenicienta. Capítulo 22. Encuentro el amor. Por un momento o dos me quedé congelado, la fotografía aún en la mano. Luego, reunido todo mi valor para parecer imperturbable, se la devolví. Al mismo tiempo eché un vistazo rápido a Poirot. Se había dado cuenta de algo
pero para mi alivio no parecía estar observándome. Cualquier cosa inusual en mi comportamiento ciertamente le había pasado desapercibida. Se levantó rápidamente. No tenemos tiempo que perder. Debemos partir de inmediato. Todo está bien. El mar estará en calma. En el ajetreo de la partida no tuve tiempo para pensar, pero una vez a bordo del barco, a salvo de las observaciones de Poirot, me serené y abordé los hechos con desapego. ¿Cuánto sabía Poirot y por qué estaba empeñado en encontrar a esta chica? Sospechaba que había visto a Jacques Renault cometer el crimen, o sospechaba, pero eso era imposible. La chica no tenía rencor contra el mayor Renault, ningún motivo posible para desear su muerte, que la había llevado de vuelta a la escena del crimen. Repasé los hechos curiosamente. Debía haber bajado del tren en Calais, donde me separé de ella ese día. No es de extrañar que no la hubiera encontrado en el barco. Si hubiera cenado en Calais y luego tomado un tren a Merlinville, había llegado a la Villa Genevieve justo a la hora que Francois mencionó que había hecho cuando salió de la casa poco después de las 10. Presumiblemente había ido a un hotel o había regresado a Calais, y luego el crimen se había cometido el martes por la noche. El jueves por la mañana estaba de nuevo en Merlinville. Había salido de Francia en algún momento. Lo dudaba mucho. ¿Qué la mantenía ahí? La esperanza de ver a Jacques Renault. Le había dicho, como creíamos en ese momento, que estaba en alta mar, rumbo a Buenos Aires. Posiblemente sabía que el Anzora no había zarpado, pero para saber eso debía haber visto a Jack. Esa era lo que Poirot buscaba. Jacques Renault, al regresar para ver a Martha Dubreuil, se había encontrado cara a cara con Bella Dubin, la chica a la que había dejado sin corazón. Comencé a ver la luz. Si ese fuera el caso, podría proporcionarle allá la coartada que necesitaba. Sin embargo, en esas circunstancias, su silencio parecía difícil de explicar. ¿Por qué no podía haber hablado con valentía? Temía que este antiguo enredo suyo llegara a oídos de Martha Dubreuil. Sacudí la cabeza insatisfecho. El asunto había sido demasiado inofensivo. Una tonta aventura adolescente. Y reflexioné cínicamente que el hijo de un millonario no era probable que fuera abandonado por una chica francesa sin un centavo, que además lo amaba devotamente sin una causa mucho más grave. Poirot reapareció animado y sonriente en Dover, y nuestro viaje a Londres transcurrió sin incidentes. Eran más de las 9 cuando llegamos, y supuse que regresaríamos directamente a nuestras habitaciones y no haríamos nada hasta la mañana. Pero Poirot tenía otros planes. No debemos perder tiempo, mon ami. La noticia del arresto no aparecerá en los periódicos ingleses hasta pasado mañana, pero aún así no debemos perder tiempo. No seguí del todo su razonamiento, pero simplemente le pregunté cómo planeaba encontrar a la chica.
¿Recuerdas a Joseph Arons, el agente teatral? No, lo ayudé en un pequeño asunto de un luchador japonés. Un pequeño problema interesante. Debo contártelo algún día. Él sin duda podrá indicarnos cómo averiguar lo que queremos saber. Nos tomó un tiempo localizar al señor Arons y fue pasada la medianoche cuando finalmente lo conseguimos. Nos recibió con toda evidencia de calidez y se declaró dispuesto a ayudarnos en todo lo que pudiera. No hay mucho sobre la profesión que no sepa, dijo sonriendo afablemente. Bien, monsieur. Arons deseo encontrar a una joven llamada Bella Dubin. Bella Dubin, conozco el nombre, pero por un momento no puedo ubicarlo. ¿Cuál es su especialidad? Eso no lo sé, pero aquí está su fotografía. El señor Arons la estudió por un momento y luego su rostro se iluminó. Lo tengo, se golpeó el muslo. Las Dulcibella Kills, por Dios. Las Dulcibella Kills, eso es, son hermanas, acróbatas, bailarinas y cantantes. Hacen un buen número. Están en provincias en algún lugar, creo, si no están descansando. Han estado en París las últimas 2 o 3 semanas. Puedes averiguar exactamente dónde están. Fácil, como un pájaro. Vayan a casa y les enviaré la información por la mañana. Con esta promesa nos despedimos de él. Cumplió su palabra alrededor de las 11 de la mañana siguiente. Recibimos una nota garabateada. Las Dulcibellas Sister están en el Palacio de Coventry. Buena suerte. Sin más preámbulos, partimos hacia Coventry. Poirot no hizo preguntas en el teatro, sino que se contentó con reservar asientos para la función de varias de esa noche. El espectáculo fue aburrido más allá de las palabras, o quizá era solo mi estado de ánimo lo que lo hacía parecer así. Familias japonesas se balanceaban precariamente, hombres que pretendían ser elegantes con trajes de noche verdosos y cabello exquisitamente engominado, recitaban diálogos de sociedad y bailaban exquisitamente engominado, recitaban diálogos de sociedad y bailaban maravillosamente. Divas robustas cantaban en el registro más alto. Un cómico intentaba ser el señor George Robert y fracasaba notablemente. Por fin, el número anunció a las Dulcibella Kids. Mi corazón latió con angustia. Ahí estaba ella, ahí estaban ambas, una rubia, otra morena, iguales en tamaño, con faldas cortas y esponjosas y enormes lazos. Buster Brown parecían un par de niñas extremadamente picantes. Comenzaron a cantar. Sus voces eran frescas y afinadas, algo delicadas y propias del music hall, pero atractivas. Era un número bastante bonito. Bailaban con precisión y hacían algunos trucos acrobáticos ingeniosos. Las letras de sus canciones eran frescas y pegadizas. Cuando cayó el telón, hubo una gran ovación. Evidentemente, las Dulcibella Kills eran un éxito. De repente sentí que no podía quedarme más. Tenía que salir al aire libre.
Le sugerí a Poirot que nos fuéramos. Ve, por supuesto, mon ami. Yo me divierto y me quedaré hasta el final. Me reuniré contigo más tarde. Estaba a solo unos pasos del teatro al hotel. Subí a la sala de estar. Pedí un whisky con soda y me senté a verlo, mirando pensativamente la chimenea vacía. Escuché que la puerta se abría y giré la cabeza pensando que era Poirot. Luego me levanté de un salto. Era Cenicienta, quien estaba en la puerta. Habló con dificultad, con la respiración entrecortada. Te vi en el frente, tú y tu amigo. Cuando te levantaste para irte, estaba esperando afuera y te seguí. ¿Por qué están aquí, en Coventry? ¿Qué hacían ahí esta noche? ¿Es el hombre que estaba contigo, el detective? Se quedó ahí con la capa que había envuelto alrededor de su vestido de escenario resbalando de sus hombros. Vi la palidez de sus mejillas bajo el rubor y escuché el terror en su voz. Y en ese momento lo entendí todo. Entendí por qué Poirot la buscaba y lo que ella temía, y entendí finalmente mi propio corazón. Sí, dijo suavemente. Está buscándome a mí, susurró. Luego, como no respondí de inmediato, se deslizó junto al gran sillón y estalló en un llanto amargo y violento. Me arrodillé junto a ella, abrazándola y acariciando su cabello. No llores, niña, no llores. Por el amor de Dios, estás a salvo aquí. Yo cuidaré de ti. No llores, cariño, no llores. Lo sé todo. Oh, pero no lo sabes. Creo que sí. Y después de un momento, mientras sus sollozos se calmaban, pregunté, ¿fuiste tú quien tomó la daga, no es así? Sí. Por eso querías que te mostrara el lugar. ¿Y por qué fingiste desmayarte? Ella sintió de nuevo. ¿Por qué tomaste la daga? Pregunté después de un momento. Ella respondió con la sencillez de una niña. Tenía miedo de que pudiera haber huellas dactilares. Pero no recordaste que habías usado guantes. Ella sacudió la cabeza, como si estuviera confundida, y luego dijo lentamente, ¿vas a entregarme a la policía? Dios mío, no. Sus ojos buscaron los míos, larga y seriamente, y luego preguntó con una vocecita tranquila que sonaba asustada de sí misma, ¿por qué no? Parecía un lugar y un momento extraño para una declaración de amor, y Dios sabe que en todas mis imaginaciones nunca había imaginado que el amor me llegaría de esa manera, pero respondí de manera simple y natural, porque te amo, Cenicienta. Ella bajó la cabeza como avergonzada y murmuró con voz entrecortada, no puedes, no si supieras. Y luego, como si se animara, me miró directamente y preguntó, ¿qué sabes entonces? Sé que fuiste a ver a Monsieur Renault esa noche. Él te ofreció un cheque y lo rompiste indignada. Luego saliste de la casa. Hice una pausa. Continúa. ¿Qué más? No sé si sabías que Jean Renault vendría esa noche o si solo esperabas por casualidad verlo, pero esperaste. Quizá solo estabas miserable y caminabas sin rumbo, pero en cualquier caso, justo antes de las 12, todavía estaba cerca. Y viste a un hombre en el campo de golf. De nuevo hice una pausa. Había llegado a la verdad en un instante cuando
ella entró en la habitación, pero ahora la imagen se presentaba ante mí de manera aún más convincente. Vi vívidamente el peculiar patrón del abrigo en el cuerpo sin vida de Monsieur Renault y recordé el asombroso parecido que me había hecho creer por un instante que el hombre muerto había resucitado cuando su hijo irrumpió en nuestra reunión en el salón. Continúa, repitió la chica con firmeza. Imagino que su espalda estaba hacia ti, pero lo reconociste o pensaste que lo reconocías. La forma de caminar o el porte eran familiares y el patrón de su abrigo. Hice una pausa. Usaste una amenaza en una de tus cartas a Jacques Renault. Cuando lo viste ahí, tu ira y celos te enloquecieron y golpeaste. No creo ni por un minuto que quisieras matarlo, pero lo mataste, Cenicienta. Ella levantó las manos para cubrir el rostro y con voz ahogada dijo: tienes razón, puedo verlo todo mientras lo cuentas. Luego volteó hacia mí casi con ferocidad. ¿Y me amas? Sabiendo lo que sabes, ¿cómo puedes amarme? No lo sé, dije un poco cansado. Creo que el amor es así, algo que no se puede evitar. Lo he intentado, lo sé, desde el primer día que te vi, y el amor ha sido demasiado fuerte para mí. Y entonces de repente, cuando menos lo esperaba, ella se derrumbó de nuevo, arrojándose al suelo y sollozando desesperadamente. «Oh, no puedo», gritó. «No sé qué hacer. No sé hacia dónde voltear. Oh, apiádate de mí, alguien, y dime qué hacer». De nuevo me arrodillé junto a ella, consolándola lo mejor que pude. «No tengas miedo, bella, por el amor de Dios, no me tengas miedo. Te amo, eso es cierto, pero no quiero nada a cambio. Solo déjame ayudarte. Ámalo aún si tienes que hacerlo, pero déjame ayudarte como él no puede». Fue como si mis palabras la hubieran convertido en piedra. Levantó la cabeza de sus manos y me miró fijamente. «¿Eso crees?», susurró. «¿Crees que amo a Jacques Renault?». Luego, entre risas y llanto, lanzó sus brazos apasionadamente alrededor de mi cuello y presionó su dulce y húmedo rostro contra el mío. «No como te amo a ti», susurró. «Nunca como te amo a ti». Sus labios rozaron mi mejilla y luego, buscando mi boca, me besó una y otra vez con una dulzura y un fuego más allá de lo creíble. La locura de eso y la maravilla no olvidaré, no mientras viva. Fue un sonido en la puerta lo que nos hizo mirar. Poirot estaba ahí mirándonos. No dudé. De un salto llegué a él y le inmovilicé los brazos. «Rápido», le dije a la chica, «sal de aquí, tan rápido como puedas, yo lo sostendré». Con una mirada hacia mí, huyó de la habitación, pasando junto a nosotros. Sostuve a Poirot con un agarre de hierro. «Mon ami», observó este último con suavidad, «haces este tipo de cosas muy bien. El hombre fuerte me sostiene en su agarre y soy tan indefenso como un niño. Pero todo esto es incómodo y un poco ridículo. Sentémonos y calmémonos. ¿No la perseguirás? Mon Dieu, no. ¿Acaso soy Giraud? Suéltame, amigo mío». Manteniendo un ojo sospechoso sobre él, pues le hacía a Poirot el cumplido de saber que no era rival para él
en astucia, relajé mi agarre y él se hundió en un sillón, frotando sus brazos gentilmente. Tienes la fuerza de un toro cuando te enfureces, Hastings. Bien, ¿y crees que te has portado bien con tu viejo amigo? Te muestro la fotografía de la chica y la reconoces, pero no dices ni una palabra. No había necesidad ni sabías que la reconocía, dije con cierto resentimiento. Así que Poirot lo había sabido todo el tiempo. No lo había engañado ni por un instante. No sabías que yo sabía eso. Y esta noche ayudas a la chica a escapar cuando la hemos encontrado con tanto esfuerzo. Bien, esto es lo que pasa. ¿Vas a trabajar conmigo o en mi contra, Hastings? Por un momento o dos no respondí. Romper con mi viejo amigo me causaba un gran dolor. Sin embargo, debí definitivamente ponerme en su contra. ¿Me perdonaría alguna vez? Me pregunté. Hasta ahora había estado exactamente calmado, pero sabía que poseía un maravilloso autocontrol. Poirot, dije, lo siento, admito que me he portado mal contigo en esto, pero a veces uno no tiene elección y en el futuro debo seguir mi propio camino. Poirot asintió varias veces. Lo entiendo, dijo. La luz burlona había desaparecido por completo sus ojos y habló con una sinceridad y amabilidad que me sorprendieron. Eso, mi amigo, ¿no es así? Es el amor que ha llegado, no como lo imaginaste, todo gallardo, con plumas finas, sino tristemente con pies sangrantes. Bueno, te lo advertí. Cuando me di cuenta de que esta chica debía haber tomado la daga, te advertí. Quizá lo recuerdes, pero ya era demasiado tarde. Pero dime, ¿cuánto sabes? Lo miré directamente a los ojos. Nada de lo que pudiera decirme me sorprendería. Poirot, entiéndelo, pero en caso de que pienses en anular tu búsqueda de la señorita Dubin, quiero que sepas una cosa claramente. Si tienes alguna idea de que ella estuvo involucrada en el crimen o fue la misteriosa dama que visitó a Monsieur Renault esa noche, estás equivocado. Viajé de regreso de Francia con ella ese día y me separé de ella en Victoria esa noche, por lo que es claramente imposible que ella estuviera en Merlinville. Poirot me miró pensativamente. ¿Y jurarías eso en un tribunal? Sin duda lo haría. Poirot se levantó e hizo una reverencia. Mon ami, vive el amor, puede hacer milagros. Es decididamente ingenioso lo que has pensado ahí. Derrota incluso a Hércules Poirot. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo número 22. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.